Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigas, amigos de Educación Especial hoy, noche de 2 de diciembre. Vamos a trabajar, tenemos algunas actividades hoy. La charla es sobre la participación del psicólogo en Educación Especial, una mirada en el estado de Morelos. Es lo que vamos a trabajar. Voy a presentarles a nuestros invitados que ya están por aquí con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, muy bien, muy bien. Saludos. Pues bienvenidos. Bienvenidos, pues voy a presentarles aquí a los profesores. Nada más déjenme encuentro aquí. Pues bueno, el día de hoy les digo, vamos a platicar un poco acerca de lo que es, ¿no? O cómo están trabajando en educación especial los colegas psicólogos en el estado de Morelos. Está por el CAM, está la maestra Adriana Hinojosa Luna. Ella es licenciada en psicología de la UAM. Sí, tiene maestría en atención a la diversidad por la Facultad de Comunicación Humana, también de la UAM, diplomado sobre estudios de género, la sexualidad en la discapacidad. Ha sido también psicóloga de USAER de 2008 a 2013 y también psicóloga de CAM de 2013 a la fecha. Entonces ella nos va a compartir la experiencia del CAM. Y por otro lado tenemos al maestro Amadoro Campo Flores, el licenciado en psicología también por la UAM, maestro en neuropsicología por la Facultad de Psicología de la UAM, docente de la UNILA, es psicólogo fue psicólogo de CAM de 2010 a 2013, asesor del área de psicología y comunicación de 2013 a 2018 en la Mesa Técnica de Educación Especial en Morelos, y pues actualmente psicólogo de USAER, ¿no? De 2018 a la fecha. Y bueno, pues los dos nos van a compartir, ¿no? Cómo ha sido esta experiencia de trabajo, ¿no? En Morelos, ¿no? Como psicólogos educativos, como parte de los servicios de educación especial, tanto en USAER como en CAM. Maestra Adriana, buena noche, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias, maestra Diana. Maestro Amador, ¿qué dice? ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación también. Es un gusto estar aquí y bueno, vamos a compartirle un poquito de lo que hacemos acá en Morelos. Excelente, pues esa es parte de la idea, ¿no? Entonces vamos a dividir esta charla en 3 momentos, que ya lo platicamos con los maestros. La primera parte va a ser que nos platique, ¿no? Cómo es la intervención en CAM, cómo es la intervención en la USAER desde su visión, desde su experiencia de trabajo como psicólogos, ¿no? En estos servicios. Después el segundo va a ser en función de cómo han vivido también esta etapa de la pandemia, cómo ha sido también su intervención en estos momentos. Y una tercera parte que es como esa perspectiva de trabajo también en función de qué se espera, ¿no? De esta función del psicólogo. Y también, pues, ¿qué nos podrían compartir, ¿no? Como algo que pueda servir a la comunidad. Hablábamos ahorita antes de empezar hasta esta parte socioemocional que también ha sido tan afectada y que también ha sido tan necesaria irla abordando, no solo para alumnos, para maestros y también para padres de familia. Entonces, así lo vamos a ir trabajando. Vamos a empezar con la maestra Adriana, darle el tiempo para que nos comparta entonces, pues, el papel del psicólogo en CAM, maestra. Adelante.
Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que si hay por acá otros psicólogos, seguramente sí, ¿no? De la República Mexicana, pues van a encontrar muchos puntos en común en lo que hacemos. Y bueno, pues inicialmente en los CAM, los psicólogos participamos en una fase muy inicial que es el filtro, ¿no? O sea, nosotros nos llega población con diferentes discapacidades y algunas veces nos llega también población que no presenta alguna discapacidad, de ahí la importancia del filtro, ¿no? De que efectivamente en los CAMs se encuentre la población que se tiene que encontrar. Entonces, bueno, pues uno de los primeros funciones que cumplimos justamente es realizar ese filtro. Eh, Posteriormente, también hacemos algo muy importante que es la evaluación psicológica propiamente. Pues contamos con diferentes instrumentos. También esto pues llega a variar por estado, incluso al interior del estado, pues también no siempre contamos con las mismas herramientas, aunque se ha procurado desde las administraciones de los departamentos de educación especial, pues dotarnos de esas herramientas, y bueno, pues evaluamos, ¿no? Posteriormente a esa evaluación, lo que realizamos es un informe. No basta con evaluar es, digamos, el principio, pero esa no es la finalidad del psicólogo, es una función, pero no es nuestra finalidad principal. Después tenemos que rendir cuentas de eso que evaluamos. Se hace por escrito, es incluso un documento legal, podría decirse en esas palabras. A partir de ese informe, hacemos un trabajo con nuestros demás compañeros de CAM, que son los docentes y los otros miembros del equipo de apoyo, que en este caso pues es el trabajador social, la maestra de comunicación, y pues si llega a existir médico, también los médicos participan en este trabajo interdisciplinario. Y bueno, producto de ello resultan otros documentos oficiales, que es la propuesta curricular adaptada, el informe psicopedagógico, y pues ya, ¿no? Digamos que ese es pues un parteaguas, porque de esos documentos se deriva nuestra intervención. Pues ahora sí, ya conocimos al alumno, ya rendimos cuentas de ese conocimiento, y ahora sí, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿cómo vamos a intervenir? Ahí es donde sí se diferencia un poco más ya la función del psicólogo, de la psicóloga dentro de los servicios de CAM, porque pues es muy variado, ¿no? O sea, ahí encontramos de todo. Hay alumnos incluso con los que la intervención que tenemos que hacer es mínima. Tenemos que priorizar, ¿sí? A veces hay alumnos que requieren mucho más trabajo por diferentes circunstancias, y bueno, de ahí también se deriva que parte del trabajo fundamental que tenemos que hacer es el trabajo con familias, ¿no? O sea, eso es, creo que también en USAID, pero bueno, estoy hablando de CAM, el trabajo con familias es fundamental. Con ellas tenemos un campo muy vasto, porque cada familia es un mundo, cada familia responde de manera distinta a la realidad que implica tener un hijo con discapacidad, y pues este es un reto, es uno de los principales retos que tenemos los psicólogos de CAM. Y bueno, también hacemos otro trabajo que creo que a veces no se visibiliza mucho, pero es la contención en general, no solo con padres, sino a veces también con nuestros propios compañeros de trabajo, ¿no? O sea, esta contención de qué me está implicando el trabajo con la discapacidad, qué me está implicando el trabajo con algún alumno en particular, que a veces eso sucede, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es a grandes rasgos el trabajo que hacemos cuando no estamos en pandemia. Ahora las cosas han cambiado, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Amador,
¿cuál es tu punto de vista también que nos puedas compartir? Ok, bueno, desde la USAER nosotros tenemos como un modelo operativo, entonces nosotros seguimos como toda esta parte de la estructura. Primero, bueno, al inicio del ciclo escolar tenemos un tiempo específico para hacer el proceso de detección. Entonces, en ese proceso de detección es cuando participamos con los maestros y con los compañeros de apoyo de la USAER. Entonces, ellos hacen la evaluación de los niños, hacen los perfiles grupales en colaboración con los maestros del grupo regular y de ahí hacen como el primer filtro en el caso de los USAER. Entonces ahí ya sea que el niño presente alguna discapacidad o por alguna necesidad o presente una situación de talentos específicos, ¿no? O altas capacidades. Entonces ya dependiendo de ese primer filtro, son los compañeros de apoyo los que determinan, hacen la determinación hacia las áreas que van a evaluar. En este caso, si por ejemplo, si es para altas capacidades intelectuales, pues va para psicología, creatividad o la cuestión social. Entonces, nosotros ya con ese filtro, pues ya tenemos menos niños técnicamente. Entonces, ya nada más vamos evaluando como, ya muy pocos y vamos determinando si necesitan o no requieren como esta parte del apoyo. Entonces, colaboramos en un primer momento en la detección de esos niños. Después, como dijo Adriana, aplicamos pruebas formales y no formales. Entonces, al menos aquí en el estado todos contamos mínimo con el WIS 4, el Rabin y el Bender. Entonces, son de las que contamos. Algunos servicios tienen algunas otras. Me faltó la ENI, la evaluación neuropsicológica infantil. También contamos todos los servicios de educación especial en el estado. Y algunos tienen otro tipo ya de pruebas más especializadas, TOMAL, ENFEN, entre otras. Y ya, bueno, una vez que aplicamos, obviamente, la parte de la evaluación, igual hacemos nuestro informe de área y después colaboramos con todos los demás compañeros, nos volvemos a reunir y hacemos el informe psicopedagógico, que es el que origina su propuesta curricular adaptada, que sería técnicamente con lo que se va a trabajar durante todo el ciclo escolar. O para eliminar o reducir las barreras para el aprendizaje. Entonces, ya que tenemos todo esto, pues ya vamos a intervenir. Entonces, en el caso de los USAER, en algunas ocasiones, dependiendo de los niños, trabajamos de manera individualizada, pero se priorizan las actividades dentro del grupo regular. Entonces, realizamos actividades dentro del grupo. Y otra de las cosas que hacemos también es el trabajo con padres, escuela para padres, lo que es crianza positiva. O sea, es el trabajo con prácticamente todos los papás. Hay veces que la escuela nos pide trabajar con todos los papás y bueno, también aprovechamos para sensibilizar sobre las necesidades. Y también otra cosa que hacemos mucho es trabajar con el personal docente de la escuela regular, ya sea dándole estrategias muy específicas para ese niño que tienen con alguna necesidad. En algunas ocasiones nos toca contenerlos, en algunas otras ocasiones es clarificarles ciertas conductas del niño, o sea, que no se presten a otras interpretaciones. Entonces, es el trabajo colaborativo técnicamente. Entonces, eso es lo que hacemos en la USAER. Pues muchas gracias, un panorama grande, general, ¿no? Con respecto a las funciones en cada uno de los servicios como CAM y USAER. Y bueno, pues también hoy, ¿no? En este contexto de pandemia, pues ha implicado a todos y todos los docentes movernos de manera diferente, ¿no? En esta intervención con las y los niños. En este sentido, bueno, pues también el papel de ustedes y su función también se ha tenido que mover, ¿no? Y direccionar a otro tipo de necesidades que han ido surgiendo, ¿no? Con base, van avanzando hasta los días, ¿no? Porque creo que también esta situación que comentábamos al inicio, que tiene que ver un poco también con las conductas, ¿no? De que se van presentando en las y los niños, los mismos maestros, los padres de familia, ¿no? Con relación a esto, pues ha generado pues, situaciones también algo complejas que creo que por ahí también nos van a compartir, pero iniciaría en este segundo momento, ¿no? De que nos compartan cómo ha sido, ¿no? Desde marzo a la fecha esta intervención, ¿no? Este paso en estos meses en ambos servicios que también ahí se van distanciando, ¿no? Porque bueno, el CAM funciona como escuela, el psicólogo está ahí presente, ¿no? Siempre, pero ¿qué pasa también con el psicólogo en la USAER, que además tiene que orientar a más escuelas? Pues empezamos con la maestra Adriana. ¿Qué nos comparte, Sí. maestra?
Bueno, sin duda, este contexto de pandemia ha venido, como usted dice, a movilizar las cosas de manera extraordinaria. Creo que hay dos momentos, o sea, ya dentro de esta pandemia, y uno fue de marzo yo lo analizaría así, de marzo que inició la suspensión de las clases presenciales a que terminó el ciclo escolar 2018-2010, no, 2019-2020. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados. No es que ahora ya seamos los expertos en la situación, pero bueno, el inicio fue inesperado. Nunca habíamos vivido una situación así, de esa naturaleza. Entonces, creo que ese inicio, ese antes del ciclo escolar 2019-2020 fue particularmente complejo. No es que ahora no lo sea, porque lo sigue siendo, pero bueno, las herramientas también con las que contábamos, la claridad de qué es lo que teníamos que hacer, estaba más diluida, más difuminada. Uh-huh. Ahora, a partir de que empezó el ciclo escolar 2020-2021, creo que las cosas van un poco más claras, ¿no? No digo que sencillas, digo que un poco más claras, pero igual de complejas. Y creo que el inicio de esa complejidad está en el contexto, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a que no todos nosotros estamos en la misma situación del contexto escolar, ¿sí? O sea, si ya de por sí cuando estamos en clases presenciales, cada niño vive una realidad muy distinta, hago esa analogía para traer a las escuelas. O sea, también cada escuela vive una realidad muy distinta, ¿sí? Dentro del estado, las reuniones que he tenido oportunidad de compartir con otras compañeras psicólogas, incluso de la misma zona escolar, las diferencias en la manera en que están funcionando los servicios son abismales. No es lo mismo una escuela que se encuentra en un contexto muy rural, por decirlo de alguna manera, a una escuela que se encuentra en un contexto un poco más urbanizado. El acceso que los alumnos tienen a los servicios de comunicación vía remota no son los mismos. Y eso sí está marcando diferencia en la manera en la que se está trabajando. Sin embargo, bueno, pues hay un contrapeso importante para eso, que es la creatividad. Creo que esta pandemia está poniendo a prueba la creatividad de todos, tanto de docentes como de padres de familia y de los niños también. Entonces, creo que en esta nueva modalidad, la creatividad es una herramienta muy importante que nos está dando pues posibilidades de trabajo, nos está abriendo el campo para posibilidades de trabajo. La planeación de las actividades en ese sentido, pues es muy importante, ¿sí? Creo, o sea, vuelvo al ejemplo, es que estando en clases presenciales la planeación es fundamental. Bueno, pues ahora que estamos en esta modalidad, la planeación es una herramienta básica. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué expectativa tenemos del trabajo o de lo que queremos alcanzar? Creo que esas son grandes interrogantes que guían y orientan el trabajo. Son como el timón al que nos podemos agarrar. Yo quisiera hablar de que actualmente la experiencia de trabajo del área de psicología, en particular, pues mi experiencia, es que el trabajo con padres sigue siendo fundamental, ¿sí? Los padres están atravesando por situaciones muy complejas, no solo por cuestiones económicas, sino yo ya estaría hablando también de cuestiones emocionales, del manejo del estrés, de la poca disposición de tiempo con el que ellos cuentan para apoyar a sus hijos, sobre todo en familias en las que hay varios hijos. Entonces, yo creo que hay muchas vertientes para trabajar
nos está retando esta situación a los psicólogos, yo creo que también de USAER, en especial también a ser sensibles sobre las necesidades que están enfrentando en este momento los cuidadores. Y en particular yo hablaría de las cuidadoras, porque sabemos que hay niños con discapacidad que requieren cuidados muy específicos, que no dejan un tiempo de descanso para las cuidadoras, y eso pues realmente creo que es una situación muy compleja para ellas. Yo dejaría sobre ese tema unas preguntas abiertas para la reflexión, que creo que vamos a seguir trabajando cuando todo esto pase, pero que serían estas. ¿Cómo puede estar afectando esta situación al bienestar de nuestra población escolar? ¿Qué consecuencias traerá a largo plazo en el desarrollo socioemocional de nuestras y nuestros estudiantes? Y por ende, porque ya sabemos de la relación entre el área emocional y cognitiva, ¿qué consecuencias traerá esto para su posibilidad de acceder a nuevos aprendizajes? Y entonces ahí, pues es la interrogante para todos, pero en particular para nosotros como psicólogos, esta cuestión de la educación socioemocional, pues que tenemos para rato, ¿no? Dejaría ahí mi participación. Sí, muchas gracias. Pues bastantes retos, ¿no?, que se están presentando, ¿no?, como va pasando también el tiempo. Y sobre todo este punto que también tocas, maestra, ¿no? El papel de las cuidadoras y los cuidadores, ¿no? Principalmente las mujeres, ¿no?, que son las que pues, sigue prevaleciendo esta situación, ¿no?, del cuidado de chicos y más cuando son con discapacidad, ¿no? Algo que sí casi no se toca y que es también parte de lo que debemos de pensar desde los maestros, ¿no? Porque estos niños que quizás, ¿no?, son o tienen más hermanos, que también están en etapa escolar, pues el triple de trabajo que implica para la mamá, el papá, estar apoyando en las otras tareas. Y allí me parece que también en algunas ocasiones perdimos esa sensibilidad, ¿no?, ante ese apoyo, ¿no?, y ese cuidado que necesitan, pero bueno, ahorita lo vamos a ir retomando. Maestro Valencia, en este tiempo, adelante. Ok. Bueno, en la cuestión concuerdo con Adriana. Esta pandemia, pues dentro de la experiencia, yo te puedo platicar mi caso particular. Atiendo 4 escuelas, o sea, una de la otra están 15 minutos, cuando mucho, 15, 10 minutos de lejos una de la otra. Entonces, es bastante cerca. Pero obviamente esta situación de la pandemia nos hizo ver que la gente se mueve en más realidades, ¿no? O sea, en más realidades de las que aparentan, más, y los contextos, hay una diversidad de contextos, y eso hay que pensarlo con la parte del momento de la intervención. Por ejemplo, yo tengo mamás que desde que empezó esto de la pandemia, así me dijeron: maestro, disculpe, o sea, yo no me puedo conectar por videollamada, no tengo posibilidad, no tengo teléfono, no tengo internet, entonces no voy a poder. Y aquí, dentro de esto, es cómo les da soporte a esos papás. O sea, cómo le haces algo para que ellos también se sientan escuchados. Y obviamente también para que de este niño se siga incluyendo, ¿no? Entonces, ante estas realidades, pues en mi caso particular, pues fue a ir buscando estrategias diversificadas, ¿no? Ahora sí que, o sea, a ver, con este niño no se va a poder conectar, este niño no tiene ni televisión, o sea, ir ubicando en la realidad, no en la idealidad, a este niño, ¿no? Porque muchas de las veces hacemos nuestro informe o hacemos cualquier cosa y decimos: ay, sí tiene todo, o sea, pero cuando lo analizamos a profundidad resulta que no es tan así, ¿no? O sea, y que resulta que sí tiene una computadora, pero son 4 niños. Entonces, y te encuentras de repente algo que veíamos en la normalidad antes, que al niño que tiene cierta necesidad se le deja al último. O sea, y es algo que también estamos encontrando nuevamente. Mamás que te dicen: es que me interesa más el que va en la prepa porque ya se va a ir a la universidad. Entonces, ahí nos movemos en esas realidades, ¿no? ¿A qué les están dando prioridad? Pero además, ¿cómo haces para que esos niños no se queden completamente desprotegidos? Entonces, desde esta parte, es un componente que yo analizaba. Entonces, es irle buscando, irle dando soportes a estos papás, irles ir acompañando, ahora sí que acompañando a la distancia,
O sea, y no dejarlos, ¿no? O sea, yo veo mucho con mis niños no dejarlos. El otro día me manda un mensaje una mamá y me dice, ya se me acabaron las actividades, ¿qué voy a hacer? Y así de, pues deme esta semana para que le estructure otro mes, ¿no? Mínimo, o sea, que trabaje, que sean vacaciones. Entonces, y esto hace que los padres formulen una alianza, en el caso con la USAER o con la escuela, de que vean que seguimos ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he notado es cómo el trabajo con los padres sí es fundamental cuando haces una alianza, ¿no? Entonces, estos padres, si no la haces, y no tienes esa sensibilidad, los mismos padres pues van a llegar y sabotearte el trabajo o van a abandonar el trabajo. Entonces, esa es una de las cosas que yo he visto. Otra cosa es que se le resta mucha importancia a las vivencias de los niños. O sea, así de, ¿saben qué? Son niños, no pasa nada, se adaptan rápido, pero yo lo que viví en mis escuelas es que los niños perdieron todo. Así tal cual, o sea, perdieron sus sistemas de interacción, o sea, la familia es un sistema de interacción, pero en el niño necesita otros sistemas de interacción y la escuela de repente desapareció. Desaparecieron sus amigos, desaparecieron sus maestros, desaparecieron las personas que conocían o que lo recibían a la entrada de la escuela. Entonces, se le restó mucha importancia, o sea, que no pasaba nada. Y recuerdo de las primeras veces que me contacté con los niños de los grupos, o sea, era un alboroto total la videoconferencia, pero era como esta parte del reencuentro, era que se reconocieran otra vez, ¿no? O sea, que se vieran. Entonces, y esto seguramente nos pasó a todos y nos sigue pasando. O sea, que de repente estamos ahí con los niños y se preocupan más por hablar y la maestra los calla, pero ahí yo consideré la importancia de reconocerse del otro, ¿no? O sea, para los niños significan mucho sus compañeros, o sea, no se han visto en 8 meses, sus amigos, sus mejores amigos, entonces todas esas cosas hay que irlas pensando. Y para eso de las vivencias, en mi caso, y con el apoyo de mis compañeras de la USAID, mis compañeras docentes, empezamos a realizar el trabajo socioemocional, actividades un taller de trabajo socioemocional. Entonces, en este taller, pues técnicamente lo que hicimos fue asignarles a cada grupo una hora para realizar actividades de este tipo que tienen que ver como con la contención, ¿no? Visualizando lo que decía Diana un poquito a futuro, o sea, esta parte del encierro nos va a tronar con ansiedad o con depresión o vaya a saber con qué, ¿no? Entonces, previendo como toda esta parte es el cuidado de las emociones, ¿no? El que los niños se sientan escuchados, en que les demos esa importancia a sus vivencias. Recuerdo en una ocasión, con unos niños de primero que acaban de entrar en agosto, me decía, maestro, me gusta mucho su clase. Y le pregunté, ¿por qué te gusta mucho mi clase? Y dice, porque participo mucho y hablo con mis compañeros. Y así de, pues sí, te reconoces, ¿no? O sea, la actividad le gustaba mucho porque él participaba. Entonces, pero además las actividades son como muy vivenciales, en algunos casos es así de, a ver, pídele a tu papá que te escriba tal cosa, entonces es la parte de la interacción con los padres. Y también ahí viene, otra vez regresamos a la parte de la alianza con los padres, o sea, los padres, esta parte de que les vayas explicando, por ejemplo, en las actividades socioemocionales, estamos conscientes que están los papás al lado, están un familiar, entonces llega el momento donde hacemos la actividad y se brinda como un pequeño espacio para explicarle a los papás por qué realizamos esa actividad o por qué se realizó esa actividad, sin nombres técnicos ni nada, o sea, simplemente decir, esta fue una actividad de autoconocimiento que implica esto y esto, tal. Y esa parte empezamos a realizar los talleres. La verdad, debo reconocer a mis compañeros de las escuelas regulares también, todos los docentes participan, entonces el docente convoca, la docente de USAER apoya y está ahí reconociendo el trabajo también de los demás y en el caso de psicología estamos con toda la parte emocional, ¿no? Del trabajo emocional puramente. Es una de las cosas que he hecho. La otra es también lo que decía Adriana, los maestros también necesitan esta parte del soporte, o sea, de decirles, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto, puede pasar esto, o sea, como irles anticipando y también irles reconociendo esta parte del trabajo, ¿no? Entonces,
bueno, el psicólogo también tiene como un acto de una cuestión de poder, entonces desde esa parte los maestros confían en los psicólogos, entonces, o quizá hemos trabajado en el Estado por eso, pero sí confían, o sea, entonces el maestro llega, te pregunta, te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo esta actividad, ¿estará bien? Entonces ya es como la comunicación. Entonces, al menos en esa cuestión sí me ha gustado bastante y pues hemos estado trabajando con grupos, la parte emocional, pero también trabajamos con pequeños grupitos de cuestiones ya muy específicas, cuestiones de estimulación cognitiva, cuestiones de solución de problemas, dependiendo la propuesta curricular, tratamos de adaptarlo nuevamente, ¿no? Y en algunos casos sí se atienden ciertas situaciones individuales a petición de los papás. O sea, como los papás siguen sabiendo que el psicólogo sigue estando, o sea, porque no se ha desaparecido el psicólogo, entonces otra vez contactan con la directora de regular y la directora de regular con la directora de la USAE y ya se tiene como ciertas intervención individual en ciertos casos, algunas situaciones muy específicas que han derivado de esta parte de la pandemia. Hay veces que se realiza contención, hay veces que se canaliza, dependiendo la situación que se vaya presentando. Y bueno, también otra cosa en la que acabamos de terminar la semana pasada fue el trabajo con papás. O sea, darles estrategias, ahora sí que darle estructura a los papás o darles una seguridad, para así decirlo, darle una herramienta de que agarrarse durante esta parte de la pandemia, ¿no? Entonces, que realmente tiene que ver con estrategias de crianza, porque los papás ahorita están desbordados, ¿no? Por así decirlo. O sea, ahorita están teniendo la función del docente, pero al mismo tiempo tienen la función del papá. Entonces son cositas que tenemos que ir cuidando como psicólogos y no fracturar esta parte de la relación, ¿no? Porque ahora sí están en su casa 24 horas y no sabemos hasta cuándo. O sea, y no sabemos cuál es la dinámica familiar en cada una de las casas, ¿no? Entonces, algo que estuvimos haciendo en las 4 escuelas fue trabajar con padres, o sea, darles estrategias desde cuestiones de horarios, de alimentación, estilo, o sea, de crianza, ¿no? O sea, todo, casi, la estructura de lo que deberían estar haciendo. Y último, con los docentes, sí hemos trabajado también, sí se ha trabajado, porque digo los de la USAER, no nada más yo. O sea, dando estrategias, o sea, buscando estrategias desde, ¿sabes qué? Vamos a hacer este taller, en el caso de, he estado trabajando con las compañeras de la USAER, llevamos una actividad de pensamiento matemático y ahí metemos, entonces, una parte es la maestra docente de USAER, trabaja todo el grupo la parte de pensamiento matemático y después la mitad de la sesión, que es una hora, trabajo yo la parte emocional. Entonces, eso es lo que te puedo decir que he hecho en estos meses. Bastante amplio, ¿no? El panorama de que se ha abierto, ¿no? Para el trabajo de ustedes en los servicios. Y voy a cambiar un poquito la dinámica. Yo creo que la perspectiva la vamos a dejar al final porque ya empieza a haber preguntas. Entonces, me parece que a lo mejor pudiéramos ir viendo estas preguntas que ya están surgiendo por acá y dejamos esta parte de la perspectiva, ¿no? De qué esperamos y cómo vamos caminando en esta función. Y lo dejamos al último y entonces vamos contestando. Por aquí hubo una que fue de las últimas que nos mandaron, pero pues nos piden si se pudiera compartir un poco más, ¿no? ¿Cómo ha sido la intervención en línea? ¿Cómo ha sido esa participación en línea? No sé, maestra Adriana, si quieras empezar. Ya nos dio una pizquita el maestro Amador, pero igual, ¿qué nos podrías tú compartir, maestra? Sí, claro. Bueno, ahí justamente la importancia de la contextualización. No podría hablar de manera general, o sea, no creo que haya una receta, sin embargo, porque cada CAM, cada escuela vive una dinámica totalmente diferente. Recuerdo mucho, pues, las palabras de la maestra Hermila, justamente, de que la escuela, pues, es un ente vivo, ¿no? Entonces, no hay una receta, pero les puedo compartir lo que yo he hecho. Inicialmente, he trabajado con mayor énfasis en el apoyo a los padres.
¿Por qué? Porque retomando lo que decía Amador, creo que no debemos contribuir al estrés. Lo resumiría en esas palabras. El psicólogo no, en estos momentos, no debe de realizar un trabajo que contribuya a la sobrecarga y al estrés en los padres, ¿sí? En ese sentido, en CAM, sabemos que cada maestro tiene su grupo y ellos están realizando trabajo con sus alumnos de manera muy particular. En el CAM, por ejemplo, tenemos una experiencia muy exitosa con el grupo de audición. La docente está llevando ahí su trabajo de manera excelente. Entonces, yo no es que crea que el papel del psicólogo en ese grupo en particular no es importante, pero están funcionando muy bien. Entonces, tal vez ahí la intervención del psicólogo justo es no intervenir, ¿no? Claro que estamos en comunicación porque pues pueden surgir elementos de riesgo o cuestiones que la docente siempre está muy al tanto y me comunica cualquier cosa. Pero, les digo, no hay una receta porque aquí tenemos que priorizar, ¿no? O sea, tal vez la clave en esta intervención es priorizar. Yo he priorizado el trabajo con padres, sobre todo en esta cuestión de cómo se sienten, ¿no? Hemos tenido, han escrito cartas, algunas de las actividades, ellos tienen que escribir una carta que vamos a leer, por ejemplo, cuando todo esto pase, ¿no? Cómo se sintieron, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus dificultades, si tenían con quién apoyarse o no tenían con quién apoyarse. Entonces, bueno, esa es la situación. Ahora, la planeación en particular, pues también depende de las, a veces cada región tiene sus acuerdos o no, pero bueno, nosotros desde hace muchos años, y Amador está aquí que no me va a dejar mentir, tenemos un formato para realizar nuestras planeaciones. Bueno, en el caso de psicología son planes de intervención, ¿sí? Y trabajamos con las necesidades educativas que presentan los niños derivadas de la propuesta curricular adaptada. Eso no se ha perdido. O sea, nosotros nos seguimos enfocando a las propuestas curriculares adaptadas, obviamente priorizando lo que la situación ahorita amerita, ¿no? O sea, si la pregunta puntual así sobre cómo estoy planeando, pues con el mismo formato, pero priorizando las realidades, como decía Amador, ¿no? No sé si apoyé a la persona que realiza la pregunta y le clarifique un poquito. Sí, maestra, pues sí. Creo que... Ajá, adelante. Ok, bueno, yo voy a hablar de mi caso particular. Concuerdo con Adriana, es priorizar, ¿no? Técnicamente. Y aquí me remitiría a la parte de la comunicación que existe con el servicio, la comunicación que logramos hacer con la escuela regular, con los docentes. O sea, a ver, como psicólogos, pues o podemos hacer que ese servicio funcione o podemos hacer que no funcione. O sea, que sea todo un infierno, dijera. Entonces, es esta parte, sí vamos a priorizar, y también la comunicación, ¿no? O sea, la comunicación que tengas con los demás docentes y la parte del trabajo colaborativo. Es lo que a mí me ha funcionado. ¿Por qué? Cuando se viene como toda esta parte de la pandemia y al estar en contacto con los maestros, pues obviamente se saben cosas, ¿no? O sea, y dentro de esas cosas que se saben, pues que se murió fulanito de tal, el abuelito de no sé qué, y que nada más él lo cuidaba, ¿no? Entonces, así muchas situaciones que se empezaron a dar, al menos en el contexto en el que estoy, y por eso se decidió trabajar, o por eso yo al menos decidí empezar a darle mucho más énfasis a la parte socioemocional, ¿no? Aún no empezamos en marzo, no era como obligatorio. Entonces, se empezó a trabajar con la parte socioemocional, pero además con miras a la inclusión, ¿no? O sea, de que esos grupos tenía que estar necesariamente en los grupos en los que tenía esos niños con alguna necesidad, porque ellos son mi prioridad, ¿no? O sea, sí se atienden todos, pero ellos son la prioridad.
Entonces se empezó a trabajar con esta parte, ¿con qué? Con actividades muy sencillas, o sea, actividades muy sencillas en las que se incluyeran los padres, pero esta inclusión en los padres, no que se viera como, ay, tengo que hacerle la tarea, ya dejaron más tarea, estos no tienen nada que hacer, porque es lo que luego escuchamos en los micrófonos abiertos de los papás. No, o sea, actividades que sean como muy sencillas y que les dé gusto a realizar. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando la parte emocional, se les pidió a los papás que hicieran un dibujo, o sea, los papás le iban a hacer un dibujo a su hijo y tenían que ponerle 2 frases al dibujo, o sea, un dibujo y 2 frases, pero el dibujo tenía que representar la frase, ¿no? Entonces, era me siento cuando, entonces me siento cuando, y como los papás ya sabían de esa parte de las emociones, entonces tenía que poner una emoción y tenía que poner una acción, ¿no? Entonces los niños, fue bien divertido porque los niños presentaban el dibujo de los papás, presentaban el trabajo de los papás que le habían regalado, porque además así se manejó como regalo de sus papás para ustedes. Entonces era divertido que de repente los niños agarraban y mostraban el dibujo a la camarita y el papá al lado le iba diciendo lo que decía la frase en el caso de los primeros en su momento, o los de sexo, pues ellos lo leían, ¿no? Pero entonces, a mí lo que me ha funcionado es esta parte ir priorizando, o sea, no dejar más carga, como decía Adriana. O sea, si dejamos más carga, el papá está supliendo un rol que le pertenecía a otro especialista, pero además no tiene la preparación y además es su hijo. O sea, se movilizan más cosas. Entonces, algo que también me ha funcionado mucho con esta parte del trabajo colaborativo y la parte de la comunicación con los docentes de escuela regular, cuando participamos en los diferentes consejos, es a clarificarles, no les dejen muchas actividades. O sea, y no porque no sean muchas actividades. Y esto quizá me estoy adelantando un poquito al último bloque. Algo que manejábamos en educación especial, o que se les comentó desde técnicamente el 2013, era esta parte de priorizar, pero el concepto del básico imprescindible, ¿no? Entonces, algo que me ha funcionado con los docentes es decir, a ver, o sea, prioriza, o sea, ¿qué es lo básico imprescindible que se necesita llevar de este contenido? O sea, ¿le vas a dar todo esto? O con este contenido es suficiente para que se pueda ramificar, para que pueda generar más anclaje con otros conocimientos, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado. También los docentes se me han desestresado, los de la escuela regular, porque es así de, ok, a ver, entonces ya no van a hacer todas las actividades, ya no van a hacer esto, entonces vamos a hacer esto, y entonces a mí lo que me ha funcionado en el trabajo en línea es la parte de la comunicación, es nuevamente la alianza con los papás. O sea, cuando se está diciendo la actividad, al menos en mi caso, te comentaba hace ratito, se les explica a los papás. O sea, tienes un interlocutor niño, pero además está un interlocutor adulto. Entonces, el hecho que los papás, yo siempre les digo en las videoconferencias, para los papás que nos están escuchando, esta actividad es de este tipo y de este tipo. Entonces, siento que se sienten como incluidos, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que me ha funcionado prácticamente. Sí, muchas gracias. Sí, pues ahí, y aparte lo que decías, ¿no? Las intervenciones en línea, ¿no? Que ya habías comentado, de esos espacios que te van permitiendo, ¿no? Cuando vas trabajando con los docentes en esta colaboración. Por aquí también hay otro y que tenía que ver con la ansiedad. Aquí está, mira, se las voy a proyectar. Que si se podría comentar algunas estrategias, ¿no? Para trabajar la ansiedad que se está derivando por esta situación de la pandemia con los alumnos. ¿Y cómo se podría orientar a papás? Sí, bueno, adelante. Yo creo que varía mucho entre lo que puede hacer en el psicólogo en USAER, el psicólogo en CAMP, pero de manera general yo creo que lo primero, o sea, antes incluso de plantear una estrategia, lo primero que tenemos que ver es el nivel de desarrollo de nuestros alumnos, o sea, en general, ¿no? O sea, quitando que no se puede el tema de la discapacidad, pero sí considerar en qué nivel de desarrollo están, o sea, a qué tipo de conceptos ellos ya pueden acceder, ¿sí? Porque de ahí tendría que partir la estrategia. Si mi alumno va a comprender cierto tipo de información, por ahí
voy a entrarle, ¿no? Pero si no la va a comprender, bueno, ¿cómo puedo manejarla? Y digo que hay diferencia sustancial entre CAM y USAER, porque, bueno, efectivamente en CAM a veces las discapacidades son más severas, ¿no? La discapacidad intelectual, la discapacidad motora. Entonces, aún así, pues sí, nuestros alumnos presentan ansiedad. Ya tenemos nosotros en el CAM vistos algunas conductas que están alarmando a los papás. Y lo que yo he tratado de reflexionar con los compañeros es que, bueno, ¿no? O sea, estas conductas o esa ansiedad, en el caso de nuestros alumnos en particular, están más como generadas desde el adulto, ¿no? O sea, ¿por qué este adulto está viviendo ansiedad? Porque la realidad es esta, ¿no? O sea, nos está poniendo en una situación que genera ansiedad. ¿Qué es lo que estamos en el CAM trabajando? Bueno, estamos por iniciar una serie de cápsulas sobre las emociones dirigidas a toda la comunidad escolar, ¿no? No estamos haciendo cápsulas de información sobre el coronavirus, no, eso no lo estamos haciendo. O sea, las cápsulas están encaminadas a qué son las emociones, que hay emociones positivas, negativas, y que no está mal sentir una emoción negativa, ¿no? Que más bien hay que reconocerla, hay que trabajarla. Entonces, por ahí la pregunta esta de la estrategia para trabajar ansiedad con nuestros alumnos, creo que tendría que partir del nivel de desarrollo en el que están. Y, bueno, ya la orientación con padres sí es distinta, ¿no? Y también tiene que particularizarse. No creo que haya una receta general. Gracias, maestra Adriana. Amador, ¿qué pudieras compartir? Bueno, yo voy a sonar muy conductista, pues quizá por mi formación neuropsicológica, pero yo sí creo que en esta parte, o sea, visualizando lo que está pasando en otras partes del mundo, entonces esta cuestión de ansiedad hay que visualizar. Entonces, yo creo que la estructura, valga, dijeran los estructuralistas, ¿no? Entonces, una de las estrategias para disminuir esa parte de ansiedad es demostrarle al niño una anticipar al niño qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. En el caso de la USAER, qué es lo que se ha trabajado con los horarios. O sea, ¿sabes qué? O sea, hay que, incluso los maestros se han apegado a ciertos horarios muy específicos. Desde las situaciones, ya sabemos que las evidencias nos las mandan a las 12 de la noche, o sea, pero el hecho que les vayas dando estructura a los papás, o sea, te permite mayor seguridad, te permite mayor certeza. Entonces, el establecimiento de horarios, de espacios, por ejemplo, yo luego les digo a los papás, sonará ridículo que se pongan su playerita para su chazarilla para tomar la plática, que es una estrategia que realmente la tomé de España, pero, o sea, pero el hecho de que mentalmente sepas que ese espacio es el espacio de la escuela, o sea, puede estar en tu casa, sí, al menos en la USAER, sí, estás en tu casa, efectivamente, pero es un espacio escolar y es un espacio dedicado para cierta cosa, entonces te permite anticiparte, te permite conceptualizar una estructura mental y eso te da cierta seguridad, pareciera que no, pero yo diría que sí. Entonces, yo luego la cuestión de los espacios, o sea, yo sí les digo a los papás, a ver, hay que asignarle un espacio específico en el cual va a estudiar, o sea, si después movemos la mesa y la mesa que era la escuela, o sea, quitamos esto y ya se convirtió en el comedor, se permiten, porque es parte de procesos mentales, ¿no? Pero el hecho que sepa que ahorita está en la escuela, que ahorita tiene esto, y sobre todo, por ejemplo, con los niños con discapacidad intelectual, que se nos desestructuraron mucho más rápido, entonces nos sirvió bastante, porque entonces el niño se alistaba porque tenía que ir a la escuela, tenía que tomar su clase, entonces se tenía que poner su playerita. Eso es una de las estrategias, el establecimiento de los horarios, el trabajo con los maestros, el espacio, también se trabajó con la parte de las tareas. O sea, ¿para qué pides cierta tarea? ¿No? Yo les mencionaba a los docentes, o sea, ¿qué sentido tiene que pidas tantas tareas? O sea, entonces aquí regresamos nuevamente a disminuir la parte de las tareas. Entonces, no es porque no sean importantes, no sean evidencias, obviamente sí, pero, o sea, ¿qué tanto pides? O sea, luego como maestros queremos hacer muchas cosas
y dejamos muchas cosas y al final nosotros nos estamos, o sea, ahora sí que nos hacemos el harakiri solitos y después estamos calificando trabajos a la carrera, incorporando las evidencias. Entonces, ahí yo me diría, o sea, ¿qué vas a evaluar y o sea, simplifícalo? Entonces, eso es algo que hemos trabajado con los docentes. Otra de las estrategias que se ha utilizado en la parte de los talleres que te mencionaba es la parte del arte. O sea, la parte del arte pues, tiene que ver con la simbolización. Entonces, algo que hemos trabajado en el Estado también desde el 2013 es la parte del arte, ¿no? El arte como medio de comunicación, ¿no? Entonces, aquello que no se puede decir o que no se puede elaborar, quizás se puede representar. Entonces, todo esta parte, la calidad de los trazos, también tiene que ver con las emociones, entonces, todo el uso de los colores, teoría de los colores, toda la cosa. Entonces, el arte lo hemos trabajado desde la USAER. Entonces, hay momentos que en la parte de los talleres, actividades que son así de, a ver, vamos a pintar tal cosa. Entonces, o van a pintar o van a hacer esto, o van a, mi día feliz, ¿no? O sea, vamos a dibujar mi día feliz. Y ya los niños empiezan como a esta parte de representar y agarrar elementos, asegurar o afianzar elementos que les dan esa parte de certeza, no es como no olvidarlos, no perderlos de vista. Entonces, eso me ha funcionado y obviamente el trabajo con las emociones. Obviamente en la USAER tenemos otra realidad completamente. Entonces, el trabajo de las emociones sí nos ha servido bastante porque ahora los niños ya le asignan nombre y le están confiriendo existencia, ¿no? Entonces, recuerdo en una ocasión que me dice una niña, maestro, hoy estoy malhumorada. O sea, habíamos trabajado, entonces yo me quedé así de, pero espérame, ¿cómo? A ver, y le digo, ¿por qué? Yo siempre les voy preguntando, o sea, para que ellos vayan haciéndose cada vez más conscientes, ¿no? De esa emoción. Y ya resulta que le dijeron que tenía que entrar a clases y ya no la dejaron desayunar, estaba enojada. Entonces, le digo, no, pues sí, es que tienes que entrar a la clase, tampoco puedes estar comiendo en la clase. O sea, y esta parte, y regresamos nuevamente a la estructura, ¿no? Entonces, los niños, justamente esta cuestión de la ansiedad tiene que ver con la incapacidad de anticiparnos a ciertos eventos, ¿no? Entonces, si le estás dando confianza, ya sabes que va a tener su horario, le armas su espacio ahí, o sea, no, o que sepa que ese lugar es para estudiar y tal hora, y se quita la playera y se fue a la escuela. Lo mismo que hacía antes, pero ahora en su casa. Entonces, eso es lo que me ha funcionado técnicamente, o lo que he hecho. Y complementando una de las actividades, aprovechando esto que decías del arte, vi en una maestra de mis hijos, en las clases que está tomando, y precisamente es una maestra de artes, pero también se puede ocupar para la educación primaria. Me gustó porque ella primero los llevó a que escribieran, ¿no? O platicaran cómo se han sentido en estos días. Y luego les está pidiendo que piensen en un baile que representen eso que escribieron, ¿no? Esta también pudiera ser otra, porque eso va a permitirles, ¿no? Primero lo están haciendo consciente cuando lo platican o lo escriben, y después lo van a sacar por medio del cuerpo, ¿no? En esa expresión de baile. Entonces, esto también puede ser una herramienta, y me gustó, y aquí entra, ¿no? Para compartir, ¿no? Esto que también pudiera ayudar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo ven sobre esto? Mientras busco otra pregunta, si quieren comentar. Pues, bueno, también la danza técnicamente es completamente emoción, ¿no? Es la parte corpórea y las emociones se sienten en el cuerpo. O sea, todas las emociones, la base fisiológica es el cuerpo. Entonces, el hecho, el movimiento en sí mismo, pues, implica ciertas cuestiones, ahora me voy a ir a otra área que no es psicología, me voy a ir al lenguaje, dentro de los elementos paralingüísticos del lenguaje, que son los elementos no verbales. Entonces, está la parte de la comunicación no verbal, ¿no? O sea, la prosodia, la forma en la que dices algo, ¿no? Y esta como cuestión también es como manifestar lo que estás viviendo. Entonces, no es lo mismo que digas, oh, ganó mi equipo de fútbol, bravo. O sea, sí. O sea, se manifiesta a través del movimiento. Entonces, sí, también pues una excelente. Sí, esa buena herramienta. Aquí hay otra pregunta ya un poco diferente a lo que venimos trabajando, pero sí tiene que ver con la parte de lo que hace el psicólogo. Y aquí nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se han estado adaptando o aplicando pruebas, si es que están aplicando pruebas,
¿no? Para la identificación de alumnos, ¿no? Y aprovechando estas herramientas de la tecnología. ¿Se ha podido? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Ustedes cómo lo han abordado? Basta de... Complejo. Diana, sí, mira, yo ya había leído la pregunta ahorita acá en el chat y estaba reflexionando sobre dos cosas, ¿no? Una, no, o sea, en particular el caso del CAM 16, no estamos aplicando pruebas directamente al alumno, en pos justamente de no contribuir al estrés, y porque además no lo consideramos válido. O sea, es un momento atípico totalmente en el que además yo cuestionaría esa pregunta y pensaría, o sea, es importante en este momento evaluar al alumno, pero bueno, eso ya es una pregunta casi pues retórica, ¿no? Esa es una primera reflexión, ¿no? Y la otra reflexión es, o sea, ¿para qué queremos esa información en estos momentos? O sea, ¿de qué nos va a ser útil? Sí, presencialmente es muy importante y la hacemos y la grabamos, pero creo que tenemos que ser sensibles a esta realidad. Y ya para finalizar mi intervención en este sentido, lo que sí hemos hecho es trabajar algunos inventarios con padres. O sea, los padres son nuestros grandes informadores en estos momentos. Además, creo que ahora justamente tienen, al estar 24 horas al día con sus hijos, pues la lupa más puesta, ¿no? Entonces, estamos aprovechando eso para obtener información de la que a veces, cuando estamos en la escuela, pues los papás así como que, pues nos dejan esa tarea de recabar información a nosotros, pero ahora son ellos, ¿no? Nuestros investigadores. Entonces, sí, con ellos hemos tratado de hacer el llenado de unos inventarios que nos han dado información sobre todo de la situación actual del alumno, ¿no? O sea, en mi pregunta de ¿para qué evaluar? Bueno, pues lo que sí queremos saber y sí nos interesa es qué habilidades nuestros alumnos han conservado, o sea, de las que ya en escuela habían consolidado o logrado o estaban en proceso de consolidar, cuáles ya consolidaron, cuáles se detuvieron en ese proceso de consolidación, cuáles incluso tuvieron un retroceso, pero en ese sentido, vamos, son inventarios, no es una prueba psicológica, son inventarios de desarrollo, de habilidades, y pues eso es lo que se está haciendo. No sé, Amador, cómo va su experiencia. Antes de que participe Amador, es que la realidad también, hablando de esas realidades, hay estados, hay zonas que sí están pidiéndolas. Eso también está sucediendo también en algunos colegas, ¿no? Tanto colegas de USAER o de CAM, que les están pidiendo informes, ¿no? Así como muy pormenorizados, que se apliquen algunas de estas herramientas, y yo creo que va en ese sentido también esta parte, ¿no? Pero es un punto de vista también, obviamente, también esta parte de lo que pide la autoridad, pues también nos meten aprietos, Amador, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, ahí yo contestaría desde casi desde el mismo punto de Adriana, pero adicionándole el arco de lo que acabas de mencionar. Justamente aquí, pues es el papel de las autoridades, ¿no? Entonces, ante este desconcierto, o sea, si no se tiene un plan como autoridad, pues obviamente metes en estrés a tu cuerpo docente, metes en estrés a todos tus psicólogos, metes en estrés a tus... Porque ahora resulta que vamos para allá, ahora vamos para acá, y ahora lo que te dije ya me desdije, entonces se vuelve como todo un relajo, ¿no? Entonces esa es la poca visión que hay veces que, bueno, voy a criticar, que ciertas autoridades tienen, ¿no? Ya sean de los estados, de lo que tú quieras. Entonces aquí lo que necesitamos es un poquito de visión, ¿no? O sea, a ver, ¿qué está pasando allá? A ver, vamos para allá también nosotros, o sea, es analizar las cosas. Entonces, desde este punto de vista, también hay que cuidar, algo que mencionaba Hermila, es cuando era jefa de departamento, y les decía mucho a los directores, cuiden su equipo docente. Y lo voy a volver a decir tal cual lo decía Hermila, cuiden a su equipo docente. O sea, si no, van a tener docentes con ansiedad cuando regresemos, entonces van a tener docentes tronados, o sea, y que nos pasó a muchos.
te comparto mi experiencia particular, ¿no? También trabajo fuera de la SEP, o sea, y en agosto ya estaba tronado porque me pidieron planeaciones pormenorizadas de día, minuto y segundo, casi, casi. Entonces, aquí regresamos a que las autoridades no saben, ¿no? Y, bueno, hay que ver, también hay que educarlos, obviamente, y de ahí me surjo a la parte de la evaluación, o sea, se supone que toda evaluación, y me voy a ver como completamente psicólogo, surge a partir de un motivo de consulta. O sea, entonces, existe un motivo o una razón de por qué fue referido el paciente o por qué fue, por qué está ahí para ser evaluado. Desde ahí, ¿sale? Entonces, y partiendo de eso y analizando la situación y proyectándome para la última fase, que sería la parte de futuro, pues, ¿qué es lo que vamos a tener técnicamente? Pues tenemos una mayor diversidad ahora. Entonces, ¿cómo pueden decirme que el niño tiene problemas de aprendizaje si todos lo están teniendo? ¿Cómo pueden decirme que el niño no presta atención si todos lo estamos teniendo? O sea, de repente estamos en el curso y de repente estamos acá en otra videoconferencia, tenemos 2 al mismo tiempo, nuestra atención está dividida, o sea, todos estamos así. Entonces, regresamos a esta parte de la evaluación. O sea, ¿para qué se quiere evaluar? Concuerdo con Adriana perfectamente. O sea, y ahí, ¿para qué quieren evaluar? O sea, y la parte de la adaptación de pruebas, o sea, no ser que tengan el WIS 5, pues sí, lo pueden aplicar de manera digital, pero si no, la prueba por sí misma pierde validez y confiabilidad, entonces ya no mide lo que pretendía medir, ya no sirvió. No tiene motivo de aplicar una prueba si ya perdió los elementos de estructura de la prueba. Así de fácil. Entonces, su evaluación ya no sirve. E hizo un trabajo que no sirve. Sí, entonces, concreto. Y los psicólogos, de repente, dicen, es que esto, o sea, y casi los puedo escuchar, o sea, así de, es que ¿para qué me piden esto si no, o sea, nada más es documento? Pues obviamente, sí, es un documento, entonces se va llenando, se va haciendo más grande, y no nos sirve de nada, o sea, y si estábamos pensando que estamos trabajando para la inclusión educativa, pues menos todavía, porque entonces mi niño, ya dije, ya tengo otro DI, y resulta que no tiene DI, simplemente no estaban en las condiciones de idoneidad, de aplicación del instrumento, y ya le dije a la maestra, no, sí es DI, y a partir de ahí, ahora sí que voy a utilizar una palabra muy coloquial, maldecido para todos los días de su vida, porque la maestra cambiaste la visión de la maestra, ya le dijiste que era DI, en el caso de la USAID, le dijiste que era discapacidad intelectual, entonces la maestra cuando lo encuentre, va a decir, este es fulanito, el de discapacidad intelectual. Entonces, yo me atrevería a decir que ahorita, bueno, yo al menos no estoy aplicando pruebas. En el caso del Estado, se aplica, la USAER aplicamos pruebas cada 2 años. O sea, aplicamos pruebas, si evalúo hoy este año mi niño, a no ser que haya tenido avances muy significativos, lo puedo evaluar el siguiente año. Si no, esta evaluación me la llevo hasta el siguiente año, hasta por 2 años. Ya en 2 años hago una revaloración. Entonces, la gran mayoría de psicólogos evaluamos el año pasado. Entonces, este año como que todavía tenemos medio de colchoncito, por así decirlo, pero más que colchoncito me atrevería a decir, ¿para qué queremos evaluar? O sea, y nuestras autoridades es algo que tendrían que estar entendiendo, o sea, y como dijo Adriana, es una situación atípica. Entonces, no vamos los niños van a salir peor. Imagínate en una prueba de planeación en el cual el niño tiene que ser, ¿cómo le haces llegar los cubos? Sí, no. Sí, complicado. Entonces, esa parte de la situación son las variables extrañas que deberíamos de considerar al momento de ponerlo en la mesa para nuestras autoridades, ¿no? Entonces, y hacerlo llegar, o sea, hacerles llegar esta parte de la visión, porque muchas de las autoridades de repente se van y quieren resolver cosas que son, ahora sí que pura fantasía. Creo que me extendí demasiado. No, está bien, ¿no? Y además otro elemento, el hecho de que en el contexto en el que están ahora, pues también modifica conductas, modifica otras cosas, que eso también, aun cuando pudiésemos intentarlo hacer, ya también pierde la confiabilidad, ¿no? Porque el mismo contexto, la misma situación específica está generando otras situaciones, ¿no? Y eso pues también sería otra parte de los indicadores, ¿no? Para poderlo contemplar. Por aquí decían que pues consideremos que no se generen etiquetas con esto, pero a final de cuentas es parte de la realidad que está, ¿no? O sea, estos comentarios que hablamos de algunas condiciones,
no es para etiquetar, eso sí lo queremos mencionar. O sea, es como parte de la función, de la parte de la población que se atiende para poder compartir las herramientas que se están utilizando. Entonces, eso sí lo queremos dejar claro, ¿no? Para que esto no se preste para marcar y para poder etiquetar. Eso sí también lo queremos mencionar. Si no es parte de la charla y parte de las condiciones que también nos preguntan y es lo que estamos también nosotros desde nuestra óptica también comentando. Aquí hay otra también, miren. Si hay algunas sugerencias para trabajar con algún niño que es diagnosticado con TDA de 8 años, que no sigue reglas, límites, no respeta turnos, siempre se está contradiciendo, etcétera. Que ya aparte lo había abordado un poquito Amador, pero no sé, a ver si, maestra, ¿quieres ahí darnos tu opinión? Bueno, yo regreso siempre, a lo mejor parece un sitio muy común, pero a la parte de la particularidad, ¿no? En este caso, bueno, pues no sabemos exactamente las condiciones de este niño, pero como Amador ha mencionado, pues creo que una estrategia que es buena en general para la mayoría de los niños con o sin discapacidad, y bueno, en el caso de los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la parte de los organizadores visuales, ¿no? Depende si este niño sabe leer o no, pero bueno, podríamos partir con imágenes que le gusten y pues sí, armar como un calendario de actividades diarias, puede ser, ¿no? Sé que es difícil, pero se puede intentar y pues sí, también anticiparle, ¿no? Lo que va a suceder. También creo que ahí, no sé si la pregunta la hace una mamá o una maestra, pero bueno, o sea, las características justamente de un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues es eso, ¿no? O sea, es que va a estar en movimiento, sus lapsos de atención son cortos, entonces tenemos que simplificarles las instrucciones, o sea, no podemos ponernos a decirle, mira, a ver, siéntate, escúchame, te voy a explicar. Las mariposas, ¿no? Y entonces soltarnos un discurso de 20 minutos porque el niño no tiene la capacidad, pues de organización neurológica para atender toda esa instrucción o todo eso que le queramos decir. Entonces, sí tenemos que ser mucho más específicos, más concretos. Y yo sí sigo refiriendo a esto, no sé la pregunta si la hace una mamá o una docente, pero bueno, en caso de que la haga una mamá, pues sí estar como con esta claridad de que los niños tienen ciertas características que se pueden ir moldeando, pero que no va a ser, o sea, no va a ser en un día, no va a ser en una semana, ¿no? O sea, esto lleva su tiempo. Entonces, pues yo creo que iniciaría por cómo le estamos hablando a ese niño. O sea, sería a lo mejor como un aporte muy general, pero sí, o sea, cómo le estamos hablando a ese niño, cómo nos dirigimos a él, cómo le damos una instrucción, qué queremos que haga. También lo que queremos que haga tiene que ser muy concreto, ¿no? O sea, no le puedo dar 5 instrucciones juntas porque se va a perder en esas. A nosotros nos pueden parecer muy sencillas, ¿no? Ve a la cocina, sírvete agua de la jarra que está arriba del refri, pero a él no, ¿no? Entonces, y no porque no lo recuerde, no porque no tenga la capacidad de comprenderlo, sino porque su capacidad atencional no es la misma que la nuestra, ¿no? Entonces, sí, yo partiría de ahí, ¿no? Incluso de cómo le estamos hablando, cómo le estamos dando instrucciones a estos niños. Muchas no sé, gracias. Amador. Ajá, adelante, Amador. ¿Qué opinas? Ok, bueno, bueno, en el caso del TDAH, pues también tenemos que considerar que es un proceso cognitivo la atención, ¿no? Y la atención se crea también. O sea, no es de repente como piensan los papás y que ya llegó la edad y que mágicamente el niño ya tiene su sistema de atencional consolidado. No, o sea, no. O sea, todos vamos por un proceso de adquisición de la función, ¿no? Entonces, la atención también se crea. Y en el caso del TDAH, pues tiene sus particularidades, ¿no?
Entonces, ya sea que pierdan el foco atencional, ya sea, o sea, dependiendo del subtipo de TDAH, ya sea hiperactivo, ahora sí que dijera Diana, la particularidad, no es lo mismo un niño hiperactivo que un TDAH del tipo inatento, que un TDAH del tipo combinado o mixto. Entonces, esto tiene como sus particularidades y configuraciones particulares cada uno, y una condición es específica, y si le adicionamos el interés del chamaco, pues nos vamos a muchísimos más factores. Entonces, aquí yo iría como la parte de trabajar mucho con los papás en el proceso de regulación de la atención, ¿no? O sea, y que tienen que saber que no va a ser fácil, o sea, de entrada no va a ser algo fácil, no es que voy a decir siéntate y se va a sentar porque se va a parar, o sea, seguramente, entonces el papá tiene que estar consciente de que es una condición, y esa condición la va a tener casi toda la vida, o sea, la va a tener toda la vida, o sea, entonces, pero además tenemos que enseñarle a que regule su atención. Entonces, actividades de regulación de atención, yo luego lo trabajo con los papás. Hay una función que se llama respuesta orientativa atencional. Entonces, pongo actividades de los niños que tienen que prestar de repente activación ante un sonido, ejecución ante cierta cosa. Entonces, esta es la atención de preparación para la acción. Entonces, ir haciendo como este tipo de actividades, más que centrarse en que el niño se siente, o sea, se siente y ahí 4 horas, dale que te pego a la pluma, o sea, y haciendo la tarea, pues no se va a poder. Entonces, algo también, entonces, este tipo de actividades. Y otra que concuerdo mucho con Adriana, son los contenidos simplificados. O sea, un contenido simplificado es el contenido que debe aprender de esa unidad temática de una forma sencilla, y no tan solo le sirve al niño con TDAH, si es un maestro le sirve a todos. O sea, si funcionan con los extremos, funcionan con el centro. O sea, si funciona con el niño que tiene alguna condición, y si funciona con el niño que tiene alguna alta capacidad, seguramente va a funcionar con todos los del centro. Entonces, los contenidos simplificados, por ejemplo, yo luego les digo a los, a ver, si vas a trabajar la cultura olmeca, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más importante de la cultura olmeca? O sea, a ver, bueno, en la región tal, pero era de tal periodo, o sea, ir extrayendo para esos niños esos contenidos que son básicos y que tiene todos los conocimientos de ese contenido. O sea, no es bajar el nivel, sino que es simplemente, a ver, de esto es paja, esto también, entonces esto es lo más importante, y con que te sepas esto, ya lo hiciste. Y el niño con TDAH lo va a lograr aprender. El niño con TDAH aprende. Entonces, pero hay que saberle enseñar. O sea, ¿de qué me va a servir que le dé 2 libros y léetelo? O sea, quizá puedo buscar otras estrategias. A mí me han funcionado los contenidos simplificados y trabajar con actividades de regulación de la atención. No, muchas gracias. Y vamos a compartir la última para ir cerrando. Pero esta es de los 64,000. A ver. Ay, Dios mío. Bien de los dos. Sí, porque nos pregunta, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué debilidades y oportunidades han observado en los planes curriculares que se manejan en sus respectivas instituciones? Y sobre todo con referencia a esta parte de la educación especial en tiempos de pandemia. Algo compleja la pregunta. Yo me atrevería a decir de eso, y con temor a ser muy, muy así, arrojado. Acá recuerdo un artículo de UNICEF del 2015 que mencionaba la escuela para qué, y donde cuestionaba esta situación de la escuela para qué. Entonces, y una de las cosas que mencionaba era que la escuela pretende enseñar muchas cosas. Y de tantas cosas que enseña, al final no enseña nada. Entonces, si lo pensamos en esta situación, o sea, nosotros, al menos en USAER, tenemos que llevar exactamente, o sea, no tenemos un plan análogo al oficial. O sea, es el programa. O sea, casi, hasta lo voy a sacar, que por acá lo tengo. Es este. Sí, acá lo tengo. tenemos. Y sí lo tengo, ¿eh? O sea, es el oficial, el aprendizaje claves para, o sea, y así. Entonces, nuevamente, o sea, regresando a esta parte de los contenidos, y regresamos a lo que decía Adriana, priorizar, ¿no?
Entonces, el concepto que te mencionaba del básico imprescindible, entonces regresamos a eso. Desde mi punto de vista es regresar al básico imprescindible. O sea, a ver, ¿qué necesita el niño? Y regresamos al concepto de necesidad para no estar en una situación de desventaja. ¿Qué debo priorizarle? Entonces, dentro de esas prioridades, y en algún momento estuvieron las famosas prioridades nacionales, o sea, ¿qué debo priorizar? Debo priorizar que escriba, que lea, que comprenda, que hable o qué. Entonces, y ahí regresaríamos a las particularidades nuevamente. Entonces, desde este sentido sería como ir priorizando, ¿no? O quizá lo más importante es que adquiera pensamiento escrito, que es mucho más que escribir y leer. O sea, entonces regresando como a esas prioridades o que adquiera pensamiento matemático, que es más técnicamente que sepa sumar y restar. O sea, entonces, yo me atrevería a decir, en esta parte es priorizar. O sea, es darle herramientas, ahora sí que regresamos al concepto de inclusión, es darle herramientas para la vida, ¿no? O sea, realmente ir viendo qué contenidos son los prioritarios. Entonces, por ejemplo, yo te comento mi particularidad, a mi análisis y a mi juicio, ya después me recriminarán o me reclamarán, en este tipo de pandemia, a mí, mi análisis dice que es importante trabajar la parte emocional porque los contenidos se recuperan relativamente rápido. O sea, un contenido lo puedes recuperar. O sea, pones estrategias compensatorias, pones aquí la, pero la parte emocional, ¿cómo la vas a recuperar tan rápido? Si pueden quedar cuestiones simbólicas para todos los días de tu vida, ¿no? O sea, si no procesaste algo bien, ahí ya te quedaste. Entonces, y el trauma detiene el tiempo, ¿no? A ver, me voy a ver hasta psicoanalista, Jesús. Entonces, en la parte, pues yo me atrevería a decir, creo que sí, el docente tiene que priorizar, o sea, y sí tendríamos que remitirnos a ese concepto del básico imprescindible. O sea, así de, a ver, de todo esto, ¿qué le va a permitir anclar con las demás cosas? Y nos meteríamos incluso al aprendizaje significativo de Ausubel, o sea, con los, se me fue ahorita el término, inclusores. Con los inclusores, ¿no? O sea, que serían este conocimiento que te va a permitir enlazar con otro conocimiento posterior. Entonces, por ahí yo me iría, digo, siendo arrojadizo. Maestra Adriana, ¿algún comentario? Pues la pregunta la verdad es que me parece un poco extraña porque, no sé, las fortalezas y debilidades pues de un plan curricular, no sé incluso si sea el objeto de esta reunión, pero creo que el documento está, ¿no? O sea, el documento no lo podemos omitir, es un referente, es nuestro referente. Las planeaciones tienen que expresarse justamente en términos de aprendizajes esperados. Lo que creo y tal vez pues dé un poco de luz a esta inquietud es que más bien las fortalezas y debilidades pues son nuestras, ¿no? O sea, son del docente, cómo manejamos, cómo nos movemos dentro de ese documento, con qué facilidad traemos a las planeaciones o a las propuestas curriculares adaptadas, pues elementos clave de ese documento, de esos contenidos curriculares. Creo que ese es el reto, pero en sí el documento, pues ahí está, es el referente. Creo que más bien las fortalezas y debilidades están en qué lectura de ese documento y cómo le sacamos jugo, porque creo que tiene sus grandes bondades, ¿no? También tengo mis reservas ahí con algunas cuestiones, pero tampoco es que sea un documento que se lea en una sentada, ¿no? O sea, requiere análisis, aparte que está, pues, muy amplio, ¿no? Entonces, son más de 600 páginas, ¿no? Entonces, y en particular a nosotros como psicólogos, pues efectivamente la cuestión de la educación socioemocional viene a darnos mucho campo de trabajo, ¿no? Abre oportunidades también que a veces
no aprendizajes esperados que nosotros creíamos pertinentes. Y pues eso, ¿no? O sea, no quedarnos con que si el documento es bueno o malo, sino más bien qué hacemos con ese documento. Sí, maestra Adriana. De hecho, también para complementar, hace unos días también se acaba Mejor Edu, ¿no? Mejor Edu acaba de lanzar unas fichas, ¿no? Que tienen que ver con un análisis que hace a un documento oficial también de las cifras de 2018 a 2019, ¿sí? Del ciclo escolar. En ese se manejan todas las cifras oficiales de todo lo que tiene que ver con educación, y Mejor Edu acaba de lanzar hace unos días ese análisis. Y precisamente para dejarlo a la reflexión, ¿no? Como parte de... hace referencia a que, por ejemplo, desde 2012 a la fecha, no se ha logrado cambiar la situación educativa de 3 grandes poblaciones que han sido las más vulnerables y que son las que más están propensas a la deserción. ¿Cuáles son? La población de discapacidad, la población indígena y la población que vive en extrema pobreza, ¿no? Y eso precisamente nos puede dar, estamos haciendo también como maestros, porque también, si pensamos nada más de 2012 a la fecha, ha habido cambios en los planes y programas, ¿no? Y además lo vivimos desde el 92, y los resultados, de acuerdo también a los resultados nacionales, también, aunque no queramos y suene un poco complejo, los resultados de PISA no se han movido mucho. ¿De qué ha servido que hemos tenido 3 programas de estudio diferentes, ¿no? Con base en esto, ¿no? Entonces es algo para la reflexión también para nosotros como maestros, y que tiene que ver con lo que decía Adriana, ¿no? Y creo que también esto es complejo, ¿no? Y además sí nos convierte en responsables de cómo estamos trabajando este programa y cómo lo estamos haciendo llegar a nuestros alumnos, y obviamente también con lo que decía Amador, tomando como referencia también el contexto en el que estamos ahora. Reflexión, entonces, para ir cerrando, me gustaría escuchar, ¿no? Su perspectiva, ¿no? Una reflexión final con referencia a lo que hoy estuvimos aquí compartiendo, y con eso vamos a ir cerrando. Maestra Adriana, si quieres, y luego Amador. Gracias. Bueno, pues no sabemos esto cuándo vaya a terminar. Lo que creo es que sí tenemos que seguir manteniéndonos en contacto con los alumnos. Hay una frase que ya la verdad no me acuerdo quién la dijo entre tantas personas que han opinado, pero que me parece crucial, que es que tal vez en estos momentos lo más importante es que el vínculo del alumno con la escuela no se rompa, ¿no? O sea, mantener ese vínculo, independientemente de los aprendizajes que queramos promover, que es válido, ¿no? O sea, también es válido, no es que eso no sea importante, pero sobre todo tratar de mantener ese vínculo. Y en el caso de los alumnos con los que no se ha logrado, pues tratar de lograrlo, porque sí, efectivamente, o sea, de por sí la población de educación especial ha sido vulnerada, tiene menos acceso a recursos y tal, y pues esto pone el dedo en la llaga. O sea, esta situación también está poniendo el dedo en la llaga de los más desfavorecidos dentro de los desfavorecidos histórica y socialmente. Entonces creo que nos queda mucho trabajo por hacer para mantener y crear ese vínculo en el caso de los alumnos que todavía andan por ahí pues perdidos, le diría yo. Y bueno, ya hablando más del lado, pues no sé, tal vez sí de autoridades o de administraciones, creo que lo que debe seguir para educación especial, aquí ya no haría distinción entre USAER y CAM, es seguir fortaleciendo la capacitación de equipo de apoyo y de los compañeros docentes que creo que ellos tienen una con justa razón, pues como una gran demanda en este sentido, ¿no? De capacitación.
No digo que estén olvidados, pero creo que sí hay una deuda ahí por ahí con ellos, ¿no? En cuanto a capacitación, que obedece a distintas circunstancias. Bueno, ya no lo vamos a analizar aquí. También creo que algo que queda por seguir haciendo, ya ahí regreso a la parte de el psicólogo de a pie, ¿no? Yo diría que es fortalecer los vínculos con otras instancias, con instancias de salud, con instancias educativas, otras instancias educativas, con instancias también artísticas, porque como dijo Amador, el arte es una ventana al mundo, y nuestros niños también tienen derecho a apreciar el arte y a desarrollar habilidades artísticas. Creo que es algo que se puede desarrollar también, o sea, así como hay quienes nacen ya con talentos, pues también es algo que si nunca has tenido oportunidad de apreciar o de acercarte, pues difícilmente vas a acceder a otros niveles de desarrollo en ese sentido artístico. Y algo que a mí me parece fundamental ahora y también para cuando regresemos, y lo dejo ahí como nota final de mi intervención, es que los psicólogos nos tenemos que salir un poco de la escuela. Bueno, primero de nuestro cubículo, cuando estamos en USAER, bueno, en USAER a veces no tienen cubículo, en CAM sí tenemos. Nos tenemos que salir de nuestro cubículo y hacer una lectura más profunda de la cultura escolar, y aún más allá, nos tenemos que salir de la escuela y posicionarnos como figuras de la comunidad. Creo que en algunos lugares es más complejo que en otros, pero sí creo que la inclusión se va a lograr, o vamos a abonar más a la inclusión si nos volvemos también agentes activos en las comunidades en las que trabajamos. Gracias. Muchas gracias, Adriana. No, bastante complejo y pues preguntas que tenemos que seguir formulándonos, ¿no? Amador. Ok, bueno, para las personas que me conocen no voy a sonar muy yo y al mismo tiempo sí, que están aquí escuchando. Yo plantearía lo siguiente para los docentes, o sea, para todos los que somos docentes, es cómo queremos regresar. Así, ¿cómo queremos regresar? Y pareciera, y lo voy a poner a esta cuestión poética, pareciera que de repente, poética y muy ilustrativa, que lo comentaba con Hermila, parecía que de repente nos abrieron el gallinero y salimos como gallinas dando tumbos por todos lados, haciendo aquí, acá y cayendo por todos lados. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que todos los docentes, a mí me encantaba ver a mis compañeras, así que ya salió no sé qué tal webinar, que vamos a hacer esto, que el curso de no sé cuándo, que no sé qué. Yo dije, Dios, creo que van a hacer más capacitación en toda su vida que la que han hecho en toda su vida, ¿no? O sea, y se empiezan a saturar. Entonces, algo que también tenemos que pensar de manera fría es cómo quiero regresar. O sea, quiero regresar como el caballo lechero, o sea, tronado completamente. Quiero regresar bien porque además voy a tener otros niños frente a mí. O sea, quiero regresar bien porque además tengo familia. O sea, ¿cómo quiero regresar? Eso yo lo plantearía a los docentes para un futuro. ¿Cómo quieren regresar? O sea, tronados, bien o más o menos bien. O sea, aquí hay que plantearnos, ¿no? Entonces, aquí una recomendación que yo haría es, o sea, que priorice. O sea, regresamos otra vez al concepto de priorización. O sea, hay que priorizar. O sea, a ver, esto lo tomo, ok, esto sí lo necesito. O sea, ir como con un funcionamiento más ejecutivo, mucha planeación. Entonces, regresamos. O sea, esto me va a servir, esto, o sea, oye, no nada más ir tomando por toma. Entonces, esa es una de las cuestiones que les plantearía a los docentes. ¿Cómo quieren regresar? Así tal cual. O sea, piensen en ustedes, sean un poco egoístas. O sea, para la cuestión hasta futuro. Ahora, otra de las cosas, ¿por qué les puse este primer planteamiento? Porque al momento de que regresemos, ya cuando regresemos, si de por sí teníamos diversidad en la escuela, ahora va a haber mucha más. Y la diversidad no es este niño que tenía una discapacidad. Sí le incluye, pero no es la diversidad. Entonces, ahora vamos a tener mayor diversidad en la escuela. Vamos a tener al chaparrito, que la mamá nunca mandó evidencias, pero además te manda un mensaje y te dice, mi hijo sigue inscrito en la escuela.
La mamá que no contactaste, que se desapareció por todo, o sea, yo tengo mamás que la verdad es que creo que hasta cambian el número de teléfono, porque ya dice que el teléfono ha sido cambiado. Entonces, es esa situación. Tenemos los niños que no pudieron conectarse por ciertas situaciones, porque el papá perdió el trabajo, porque los contextos de interacción cambiaron, perdió el abuelito, perdió el tío. O sea, esas son realidades en las que nos vamos a mover. Entonces, también hay que estar listos para que cuando regresemos a la escuela, vamos a encontrar mayor diversidad. O sea, mayor diversidad, o sea, muchísimas más cosas de las que ya teníamos. Y meternos ese concepto de atención a la diversidad como todas las poblaciones, o sea, no nada más es el niño con discapacidad. Entonces, eso sería otra de las situaciones que yo pondría en la mesa. Y la otra es, obviamente, cuando regresemos a estos sistemas de interacción, ver cómo cambiaron. O sea, ¿qué fue lo que cambió en nuestro contexto? Y lo mencionaba Diana hace ratito, la escuela es un sistema vivo. O sea, ¿qué pasa? O sea, ya, ¿cuántos niños nos regresaron? ¿Cuántos se nos fueron? ¿Cuántos cambió la dinámica? O sea, todo eso es como reconfigurarnos otra vez en la escuela, reconocernos. Entonces, ver cómo cambiaron estas cosas. Y para eso pongo el siguiente punto, la importancia, nuevamente como psicólogo, del cuidado emocional. ¿Por qué? Porque cuando regresemos, va a haber nuevas formas de interacción. O sea, las formas de interacción cambian. O sea, no es la misma que la que tenemos en una pantalla a la distancia donde el otro está aquí, quién sabe cómo esté, de repente tengo a una persona que no había visto en mucho tiempo, a un otro, y obviamente los niños interactúan. O sea, no van a entender a la primera de, oye, no tienes que abrazar a tu compañerito, oye, no sé qué, oye esto. O sea, entonces la parte emocional, o sea, toda esta parte del hecho del encierro, ahora sí que me veré muy Michel Foucault, el encierro nos está desgastando paulatinamente. O sea, algunos de manera más rápida, otros resistiendo un poquito más, pero hay que también plantear esa parte del cuidado emocional del docente y del cuidado emocional de los niños. Y obviamente pensar en esta parte de los contenidos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que enseñar? O sea, ¿qué es lo que podemos recuperar? Eso lo pondría como a futuro, y obviamente aquí se vuelve súper indispensable en el caso de la USAER, el trabajo interdisciplinario con la escuela, o sea, para que estos niños no sean otra vez excluidos, ¿no? O sea, algún niño que tiene un problema de aprendizaje o una dificultad de aprendizaje, que no sea otra vez excluido porque la mamá no mandó esto, porque no sé qué. Entonces, es estar preparados para mayor diversidad. Entonces, eso sería como lo que yo visualizo a futuro. Sí, no, híjole, pues bastante reflexiones creo que nos tenemos que llevar, ¿no? Ya hace más de 10 años por allí, Juan Carlos Tedesco, ¿no? Hablaba de precisamente, ¿no? Que también la parte tecnológica abriría más, aparentemente, con esta parte de sociedad de la información, pero también se amplían otras brechas de desigualdad, ¿no? Y como tú bien dices, ahora la desigualdad tecnológica, la desigualdad del acceso de la información, ya la estamos viviendo hoy, y se conjuga con lo que decíamos hace ratito, esos tres grupos olvidados o excluidos, ¿no? Discapacidad, indígenas y extrema pobreza, ¿no? Y que hoy, pues, este informe que les digo es de 2019, y tendremos que esperar qué sucede con esto, porque en ese mismo ciclo escolar no se pudo retener con lo del sismo del 17 a más de 1.100.000 alumnos. Creo que es muy complejo, y yo creo que es algo que tenemos que pensar. Y los maestros, por favor, no se saturen, sean más estratégicos, como bien decía Amador, ¿no? Prioricemos actividades para evaluar que sean de acuerdo a su contexto, que sean también para la vida, porque esas son de las oportunidades que en esas orientaciones que nos dio la autoridad son de las que nos podemos agarrar. Entonces, utilicémoslas, no nos desgastemos, bien lo dijeron los compañeros, porque eso también impacta en la parte emocional de nosotros. Y como bien lo dijo Amador, y me quedo con eso, ¿cómo queremos regresar? Y así cerraríamos, ¿no? Pues les agradezco mucho, Amador, maestra, volver a compartir, y pues por hoy sería esto. Y muchas gracias. Hay muchos comentarios por ahí, si tienen un espacio ahí para mirarlos, y muchas felicitaciones para ambos. Trajeron porra también.
No, hay Claro, mucha claro. porra, ¿no? Hay maestros que los conocen y aquí agradecen su compromiso y su esfuerzo, entonces por ahí si pueden leerlos y devolverles ahí el saludo, los invitamos. Hubo un comentario de un CRIE vespertino que no comentamos la labor del CRIE. Si es posible que nos contacte, dice CRIE vespertino en el Messenger, ¿no? De la página de Educación Especial Hoy. Y ojalá se animen y nos compartan cómo está trabajando el CRIE, porque es algo que también no hemos tocado, ¿no? Y para esas zonas donde no están las USAER, donde están alejados los CAM, el CRIE también tiene parte fundamental también como parte de la estructura de educación especial y ojalá se animen a contactarnos. Ya por ahí también una de mis compañeras les mandó el mensajito. Y si ustedes también, Amador y Adriana, conocen a un CRIE en Morelos, pues ojalá nos puedan contactar para poder hacer el enlace y también que compartan aquí estas experiencias, ¿no? Que hoy también han sido muy oportunas. Pues les agradecemos mucho. Gracias a Amador, gracias a Adriana y nos vemos pronto. No se desconecten, voy a cerrar aquí transmisión y nos vemos. Muchas gracias, nos vemos.